En los tiempos antiguos, en una pequeña y olvidada provincia del vasto Imperio Romano, un hecho inesperado marcó el inicio de una historia que cambiaría el mundo. En Belén, una ciudad tan modesta que apenas aparecía en los mapas, nació un niño bajo el brillo de una estrella inusual que parecía desafiar los cielos. Este niño no llegó en medio de palacios ni entre muros de oro y mármol, sino en un humilde pesebre, rodeado de animales y envuelto en pañales sencillos. Su nombre era Jesús. Los rumores sobre su llegada no tardaron en esparcirse. Algunos decían que había sido anunciado por ángeles, que pastores habían acudido al establo en la noche, atónitos ante la visión de ese recién nacido. Otros hablaban de unos sabios llegados desde tierras lejanas, guiados por la estrella que anunciaba la llegada de un rey diferente, uno que traería esperanza no solo a Israel, sino al mundo entero. Jesús creció en la pequeña aldea de Nazaret, trabajando como carpintero junto a José, su padre adoptivo. No había nada en su apariencia que hiciera sospechar que un destino monumental lo aguardaba. Era uno más entre la gente, compartiendo las comidas, los trabajos y las festividades. Pero en su corazón ardía algo más grande, una misión que empezaría a revelarse cuando cumplió 30 años. El inicio de su ministerio fue marcado por un acto de humildad y poder, su bautismo en el río Jordán por Juan, conocido como el Bautista. En ese instante, las aguas se movieron y, según los relatos, una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Era la señal de que lo extraordinario acababa de comenzar. Jesús recorrió caminos polvorientos, aldeas pequeñas y ciudades bulliciosas, rodeado de discípulos, hombres simples que, aun sin entenderlo por completo, creyeron en él. No eran soldados ni eruditos, sino pescadores y recolectores de impuestos. Y con ellos, Jesús compartió enseñanzas que dejaron a la multitud atónita: «Amad a vuestros enemigos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Estas no eran palabras para ganar favores entre los poderosos, eran frases que sacudían los cimientos de una sociedad rígida y dividida. A lo largo de su vida pública, los milagros de Jesús se convirtieron en historias que se contaban con asombro. Curó a leprosos, devolvió la vista a ciegos, caminó sobre el agua como si fuera tierra firme. Incluso llegó a resucitar a Lázaro, un hombre muerto por 4 días, provocando un asombro y temor entre los que lo presenciaron. Pero para Jesús, cada acto era una señal, una manifestación de un amor que iba más allá de lo humano, un destello de un reino que no pertenecía a este mundo. Sin embargo, no todos recibieron con brazos abiertos a este predicador. Los líderes religiosos de la época, preocupados por el poder de sus palabras y la creciente multitud que lo seguía, vieron en él una amenaza. Sus enseñanzas desafiaban no solo las leyes, sino el mismo orden que les daba poder. Y así, comenzó a formarse una conspiración en las sombras, alimentada por el temor y la envidia. Llegó el día en que Jesús entró en Jerusalén, montado en un humilde burro, mientras la multitud lo recibía con palmas y vítores: «Hosana al Hijo de David». Pero lo que parecía una celebración, fue en realidad el preludio de su mayor prueba. En la última cena con sus discípulos, les habló con palabras cargadas de presagio: «Uno de vosotros me traicionará». La traición vino de Judas Iscariote, quien por 30 monedas de plata entregó a su maestro a las autoridades. Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, donde había orado con tanto fervor que, según se cuenta, su sudor era como gotas de sangre. Fue llevado ante el Sanedrín, el máximo tribunal religioso, y de allí, a Poncio Pilato, el gobernador romano, que no encontraba delito en él, pero que, presionado por la muchedumbre, cedió y lo condenó a la crucifixión. El castigo más humillante y doloroso de la época. En el monte Gólgota, con un cielo que oscureció en pleno día, Jesús fue clavado a la cruz. Pero incluso en ese momento de agonía, mostró un amor incondicional, pidiendo perdón por quienes lo crucificaban: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos, como si el mundo mismo llorara su muerte. Sin embargo, la historia de Jesús no terminó con su entierro en un sepulcro sellado. Al tercer día, cuando las mujeres fueron a ungir su cuerpo, encontraron la piedra corrida y el sepulcro vacío. Ángeles les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?». La noticia se esparció como un rayo: Jesús había resucitado, venciendo a la muerte y confirmando que sus palabras no eran solo promesas, sino la verdad viva.
La resurrección de Jesús no solo selló su legado, sino que encendió la chispa que llevó a sus discípulos a difundir su mensaje por todo el mundo, enfrentando persecuciones y dificultades. Esa chispa prendió una fe que perdura hasta hoy, siglos después, con millones de personas que siguen encontrando en él la fuente de esperanza y redención. Esta es la historia de Jesús, el hombre que cambió la historia, no por coronas ni conquistas, sino por un sacrificio y un amor que trascendieron el tiempo y el espacio, transformando a la humanidad para siempre.